Y hay una contraposición, porque tal vez hay gente ortodoxa, es decir, que enseña correctamente, que sabe, que conoce, que está dentro de la sana doctrina, pero que no sigue una práctica correcta. Es aquel que dice, Señor, Señor, pero después no cumple con lo que el Señor le dice. Del diente al labio reconoce que Cristo es Señor, reconoce que Él cree en Dios, dice, yo creo en Dios. Es una palabra, es una doctrina, pero su vida, su práctica va por otro lado. La teología de la liberación en América Latina ha insistido mucho en nuestro contexto en la importancia que tiene una práctica correcta, que al fin y al cabo es la práctica del amor al prójimo, es la práctica de la justicia, es la práctica de seguir lo que el Señor nos pide en cada una de las circunstancias del día. Ven entonces cuántas cosas podemos sacar de esta parábola, de esta comparación y esta pregunta que Jesús hace a las autoridades del templo. Estamos viendo entonces claramente que hay una contraposición, un contraste muy grande entre Jesús y sus adversarios. Y lo seguirá habiendo entre los discípulos de Jesús y los discípulos o seguidores de sus adversarios. Los expertos en la Sagrada Escritura, los que han estudiado este Evangelio de San Mateo, nos dicen que estas polémicas de Jesús con las autoridades judías del templo reflejan una polémica que vivió la primera comunidad cristiana después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén, frente a unas tendencias de renovación y de restauración del judaísmo que también se dieron en aquel momento. Y como que aquel contraste, aquel choque no se dio únicamente entre Jesús y Caifás o las autoridades del templo del año 30 o 33, sino que se dio también después, se siguió dando en el año 70 y después entre los discípulos de Jesús y los discípulos de las autoridades que seguían tratando de restaurar y de renovar de una manera muy estricta y muy ortodoxa el judaísmo que había sufrido un gran golpe con la destrucción del templo de Jerusalén. De manera que hay una contraposición y hay una lucha que fue histórica y que a veces lo sigue siendo y que nos ayuda a nosotros a comprender el por qué en el Evangelio, en las narraciones de los Evangelios, es tan aguda ese choque, esa contraposición entre Jesús y su mensaje y las autoridades. Hay una dificultad ahí también para nosotros en nuestros días. Hoy quizá muchos cristianos y cristianas ya no viven la contraposición, la oposición y la persecución tan directa que en aquel tiempo se vivió por parte de los judíos. Hoy quizá estamos en unos ambientes que no exigen tanto, pero unos ambientes que también nos piden ser coherentes. Tengo los ojos abiertos y más que abiertas las manos, mas no veo las injusticias y pienso que soy cristiano. Miro con pena a los pobres, doy limosnas todo el año. Solo doy lo que me sobra y pienso que soy cristiano.
Van los hombres por las calles, sin afán y sin trabajo. Lo lamento y nada más. Y pienso que soy cristiano, me reúno con frecuencia, con la Biblia entre las manos. La comento y no la vivo, y pienso que soy cristiano. La segunda lectura del texto de hoy, de los textos que se nos ofrecen en la Santa Misa, es un himno de la carta a los Filipenses, un himno que está en toda esta literatura de San Pablo. Es un himno que exalta, podemos decir así, la práctica, la coherencia de Jesús, de su palabra y de su mensaje. Hay algo muy interesante cuando nosotros nos acercamos a ese himno a los Filipenses, que tenemos que usarlo también como un texto que nos ayude a alabar al Señor por su palabra y por ese ejemplo que Él nos da de manera muy correcta. Nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses que Él, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino se anonadó a sí mismo, se abajó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y pasando por uno de tantos como cualquiera, hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. Este texto de la carta a los Filipenses lo pueden encontrar ustedes al principio de esa carta. Es un himno litúrgico probablemente que se cantaba o que se recitaba en las celebraciones y que exalta esa coherencia de Jesús. Jesús que en la práctica se anonadó, se hizo el último, pasó como un esclavo siendo el Hijo de Dios. Es todo lo contrario de aquel que quiere aparentar ser bueno y que por la apariencia pues deja de lado la coherencia con aquello que ha dicho que cree. Jesús es el que es completamente honesto, el que no ha aparecido, podemos decir, con una figura de gente importante, el que no se ha presentado como el mayor y el más importante. Jesús es el que ha pasado como un trabajador en la viña, es como el hijo de aquella parábola que ha ido a trabajar y que ha sufrido y que ha dado su vida, incluso en la muerte y una muerte de cruz. Ven, se nos va preparando ya el contexto que nos va a llevar después a hablar de la pasión, muerte y también de la resurrección de Jesús. San Pablo en la carta a los Filipenses exalta, podemos decir, la coherencia completa de Jesús con su mensaje. Jesús que había venido a realzar la importancia de los pequeños y de los últimos, de aquellos que eran públicamente considerados pecadores o gente muy de segunda categoría, pero que a los ojos del Señor son los más importantes. Jesús, siendo Él el más importante, se ha hecho como todos, se ha abajado, ha pasado a la altura de los esclavos, de los pobres y de los sencillos, y con eso ha sido completamente coherente con el mensaje que Él ha manifestado al pueblo. Él ha manifestado un mensaje de bienaventurados los pobres, de importancia del último y del más pequeño, y en su propia vida lo ha llevado a la práctica. Podemos ir concluyendo, hermanos, hermanas, diciendo que en este texto hoy encontramos una invitación muy clara a la coherencia de vida y a recordar cómo la ortopraxis, la práctica correcta, sobre todo de la caridad, del servicio y de la solidaridad, es mucho más importante que los discursos que digamos. Desde el punto de vista de Jesús, lo que importa son las obras. Y ya lo dice el dicho popular, ¿verdad? Obras son amores y no buenas razones. De manera que ojalá también el texto de
San Pablo, sobre el cual hemos tenido oportunidad de decir una palabra, ilumine nuestro caminar y nuestra vida durante esta semana. Hasta la próxima vez. Solo pienso en mi familia, en ser decente y honrado. Los demás siempre detrás, y pienso que soy